Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 208. 27 de julio. Lecturas del día. Jueces 10 a 11. Hechos 14. Jeremías 23. Marcos 9. Primera lectura. Jueces 10 a 11. Después de Abimelech, se levantó para salvar a Israel, Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Isacar, y habitó en Samir, en la región montañosa de Efraín, y juzgó a Israel 23 años. Entonces murió y fue sepultado en Samir. Después de él, se levantó Jair, el Galaadita, y juzgó a Israel 22 años. Y tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos, y tenían 30 ciudades en la tierra de Galaad que hasta hoy se llaman Abot-Jair. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y abandonaron al Señor y no le sirvieron. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, y oprimieron y afligieron a los hijos de Israel ese año. Por 18 años oprimieron a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. Y los hijos de Amón cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, de modo que Israel se angustió en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, diciendo: Hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y el Señor dijo a los hijos de Israel: ¿No os libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los hijos de Amón y de los filisteos? También los sidonios, los amalecitas y los maonitas os oprimieron, y clamasteis a mí, y yo os libré de sus manos. Sin embargo, vosotros me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses, por tanto, no os libraré más. Id y clamad a los dioses que habéis escogido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra angustia. Y los hijos de Israel dijeron al Señor: Hemos pecado, haz tú con nosotros lo que te parezca bien. Solo te rogamos que nos libres hoy. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Y él se angustió a causa de la aflicción de Israel. Entonces los hijos de Amón se reunieron y acamparon en Galaad. Y los hijos de Israel se reunieron y acamparon en Mizpa. Y el pueblo, los jefes de Galaad, se dijeron el uno al otro: ¿Quién es el hombre que comience a pelear contra los hijos de Amón? Él será caudillo de todos los habitantes de Galaad. Y Jefté, el Galaadita, era un guerrero valiente, pero era hijo de una ramera. Y Galaad fue el padre de Jefté. Y la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de ella crecieron, echaron fuera a Jefté, y le dijeron: No tendrás herencia en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y hombres ociosos se juntaron con Jefté y salían con él. Sucedió que después de un tiempo, cuando los hijos de Amón guerreaban contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: Ven y sé nuestro caudillo, para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté dijo a los ancianos de Galaad: ¿No me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís a mí ahora cuando estáis en aprieto? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: Por eso precisamente hemos recurrido ahora a ti, para que vayas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas nuestro caudillo sobre todos los habitantes de Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: Si me hacéis volver para pelear contra los hijos de Amón, y el Señor me los entrega, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: El Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo hizo caudillo y jefe sobre ellos, y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Y Jefté envió mensajeros al rey de los hijos de Amón, diciendo:
¿Qué tienes contra mí para que hayas venido a mí a pelear contra mi tierra? Y el rey de los hijos de Amón dijo a los mensajeros de Jefté: porque Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde el Arnón hasta el Jaboc y hasta el Jordán. Ahora, pues, devuélvela en paz. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los hijos de Amón, y le dijo: así dice Jefté, Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón, sino que cuando ellos subieron de Egipto, Israel fue por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: permítenos, te rogamos, pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no quiso escucharlos. También enviaron mensajeros al rey de Moab, pero él no consintió. Israel permaneció, pues, en Cades. Después siguieron por el desierto, rodearon la tierra de Edom y la tierra de Moab, y llegaron por el lado oriental de la tierra de Moab, y acamparon al otro lado del Arnón, pero no entraron en el territorio de Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, y le dijo Israel: permítenos, te rogamos, pasar por tu tierra hasta nuestro lugar. Pero Sehón no confió en Israel para permitirle pasar por su territorio, sino que Sehón reunió a todo su pueblo y acampó en Jaaz, y peleó contra Israel. Y el Señor, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotaron. Y Israel tomó posesión de toda la tierra de los amorreos, los habitantes de aquella tierra. Tomaron posesión de todo el territorio de los amorreos, desde el Arnón hasta el Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Ahora pues, el Señor, Dios de Israel, ha desposeído a los amorreos delante de su pueblo Israel. ¿Y tú has de desposeernos? Lo que tú Dios que te dé para poseer, ¿no lo posees tú? Así, todo lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado para poseer, eso poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor que Balac, hijo de Sipe, rey de Moab? ¿Acaso contendió él con Israel, o peleó contra él? Mientras Israel habitó en Hesbón y en sus aldeas, en Aroer y en sus aldeas, y en todas las ciudades que están a orillas del Arnón, por 300 años, ¿por qué no las recuperasteis durante ese tiempo? Yo, pues, no he pecado contra ti, pero tú me haces mal al pelear contra mí. El Señor, el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Pero el rey de los hijos de Amón no hizo caso al mensaje que Jefté le envió. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Jefté, y éste pasó por Galaad y Manasés. Luego pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad fue a donde estaban los hijos de Amón. Y Jefté hizo un voto al Señor, y dijo: si en verdad entregas a los hijos de Amón en mis manos, entonces sucederá que el que salga primero de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. Jefté fue a donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Y los derrotó con gran matanza desde Aroer hasta Minit, 20 ciudades, y hasta Abel-Keramim. Así fueron subyugados los hijos de Amón delante de los hijos de Israel. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, y aquí, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Era ella su única hija, fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y sucedió que cuando la vio, él rasgó sus vestidos y dijo: ¡ay, hija mía! Me has abatido por completo, y tú eres la causa de mi mal. Porque he dado mi palabra al Señor, y no me puedo retractar. Ella entonces le dijo: Padre mío, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has prometido, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Y dijo a su padre: permítame hacer esto, déjame por 2 meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo: vete. Y la dejó ir por 2 meses. Y ella se fue con sus compañeras y lloró por su virginidad sobre los montes. Y al cabo de los 2 meses, regresó a su padre, quien hizo con ella conforme al voto que había hecho.
y ella no tuvo relaciones con ningún hombre. Y se hizo costumbre en Israel, que de año en año las hijas de Israel fueran a conmemorar a la hija de Jefté, el galadita, 4 días al año. Segunda lectura. Hechos 14. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron, instigaron y alarmaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente confiados en el Señor, quien confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando se produjo una asonada, tanto de los gentiles como de los judíos con sus gobernantes, para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe, y a sus alrededores, y allí predicaban el evangelio. Y en Listra había un hombre que estaba sentado, incapacitado de los pies, cojo de nacimiento, que nunca había andado. Este escuchaba a Pablo hablar, el cual, fijando la mirada en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: «Los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros». Y llamaban a Bernabé, Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas, y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo supieron, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando: «Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. En las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y aún así, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría». Y aun diciendo esto, difícilmente pudieron persuadir a la multitud de que no les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron de Antioquía y de Iconio algunos judíos, y persuadieron a la multitud. Y después de apedrear a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero cuando los discípulos lo rodearon, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo las almas de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe, y diciendo: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Y después de haberles designado ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia. Y después de hablar la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Tercera lectura. Jeremías 23. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros habéis dispersado mis ovejas, las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas. He aquí, yo os castigaré por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán,
y nunca más tendrán temor, ni se espantarán, ni faltará ninguna, declara el Señor. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey y prosperará, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días Judá será salvo, e Israel morará seguro, y este es su nombre con el cual será llamado, el Señor, justicia nuestra. Por tanto, he aquí, vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor, que hizo subir y que trajo a la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado, entonces habitarán en su propia tierra. En cuanto a los profetas, quebrantado está mi corazón dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio, como un hombre a quien dominó el vino, a causa del Señor, y a causa de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. Ciertamente, a causa de esto la tierra está de duelo, los pastizales del desierto se han secado, tanto su modo de vivir es malo, como su poder no es recto, porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos, aun en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. Por tanto, su camino será para ellos, como resbaladeros en la oscuridad, serán empujados y caerán en ellos, porque traeré sobre ellos calamidad, el año de su castigo, declara el Señor. Además, en los profetas de Samaria, he visto algo ofensivo, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo Israel. También en los profetas de Jerusalén, he visto algo horrible, cometen adulterio y andan en mentiras, fortalecen las manos de los malhechores, para que ninguno se arrepienta de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma, y sus habitantes como Gomorra. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, acerca de los profetas, he aquí, les daré de comer ajenjo, y les haré beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén, la corrupción se ha extendido por toda la tierra. Así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas, que os profetizan, ellos os conducen a la vanidad, la visión de su propia fantasía, es lo que hablan, no de la boca del Señor. Continuamente dicen a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendréis paz, y a todo el que anda en la terquedad de su corazón, dicen, ningún mal vendrá sobre vosotros. Pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor, y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra, y la ha escuchado? He aquí, la tempestad del Señor ha salido con furor, una tempestad impetuosa que descargará sobre la cabeza de los malvados. No se hará la ira del Señor, hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis claramente. Yo no envié a estos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondites, de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. He oído lo que han dicho los profetas, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en el corazón de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que traman cómo hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre por sus sueños, que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal? El profeta que tenga un sueño, cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Por tanto, he aquí, estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí, estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas, y dicen, el Señor declara, he aquí, estoy contra los que profetizan sueños falsos,
declara el Señor, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus jactancias, pero yo ni los envié ni les di orden alguna, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Cuando este pueblo, o el profeta, o un sacerdote te pregunte, diciendo, ¿cuál es la profecía del Señor? Entonces les dirás, ¿cuál profecía? El Señor declara, yo os abandonaré. Y en cuanto al profeta, al sacerdote o al pueblo que diga, profecía del Señor, yo ciertamente castigaré a tal hombre y a su casa. Así diréis cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano, que ha respondido el Señor, o, que ha hablado el Señor. Y no mencionaréis más la profecía del Señor, porque para cada uno su propia palabra será la profecía, pues habéis pervertido las palabras del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, nuestro Dios. Así dirás al profeta, que te ha respondido el Señor, y que ha hablado el Señor. Pero si decís, profecía del Señor, entonces, así dice el Señor, por cuanto habéis dicho esta palabra, profecía del Señor, habiendo yo enviado a deciros, no digáis, profecía del Señor. Por tanto, he aquí, yo ciertamente os olvidaré y os echaré de mi presencia, a vosotros y a la ciudad que os di, a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros oprobio perpetuo y humillación eterna que nunca serán olvidados. Cuarta lectura. Marcos 9. Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, a un monte alto. Y fue transfigurado delante de ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, como ningún lavandero en la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Porque no sabía qué responder, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió, y vino una voz de la nube, Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y enseguida, mirando alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contaran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y guardaron la palabra para sí, discutiendo entre ellos qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo, es cierto que Elías viene primero y restaura todas las cosas. Y, sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado, pero yo os digo que Elías ya ha venido, y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Cuando volvieron a donde estaban los demás discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba, y a algunos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó asombrada, y corriendo a él, le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba, y echa espumarajos, cruje los dientes y se está poniendo rígido. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Entonces Jesús les respondió diciendo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayó a tierra y se revolcaba echando espumarajos. Entonces Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su infancia. Y muchas veces lo ha echado tanto al fuego como al agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes. Todas las cosas son posibles para el que cree.
Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: «Creo, ayúdame en mi incredulidad». Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: «Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él». Y después de gritar y sacudirlo con violencia, el espíritu salió, y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría decía: «Está muerto». Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, y él se puso en pie. Cuando entró en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: «¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?». Y él les dijo: «Esta clase con nada puede salir, sino con oración». Saliendo de allí, pasaban por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: «El Hijo del Hombre es entregado en manos de los hombres, y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará». Pero ellos no entendían esto, y tenían temor de preguntarle. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Y sentándose, llamó a los 12 y les dijo: «Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos». Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo: «El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió». Juan le dijo: «Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía». Pero Jesús dijo: «No se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre, y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé a beber un vaso de agua, por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que lo echaran al mar. Y si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor para ti entrar en la vida manco, que teniendo las 2 manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te hace pecar, córtalo. Es mejor para ti entrar en la vida cojo, que teniendo los 2 pies ser echado al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es mejor para ti entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos nunca muere, y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Fin de la lectura día 208.